Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión número 143 de ya la Fosa Escéptica cumple 143 emisiones y a lo largo de estos 3 años hemos aprendido ustedes y yo muchas cosas juntos. Espero contar con su presencia en los próximos y quiero saludar antes que otra cosa suceda a los integrantes, miembros muy activos últimamente de La Fosa Escéptica en el grupo de Facebook y en el de Telegram, que hoy la plática estuvo muy sabrosa. Estuvimos hablando de la logosofía, si mal no recuerdo, una plática interesante con mucha participación, así es de que los invito a todos los que no han ingresado a Telegram en el grupo de La Fosa Escéptica, que lo hagan, que se unan con nosotros a estas pláticas de toda la semana y que nos escuchen, que me escuchen los días martes o miércoles. Ese día es variable, pero el de ley es el del domingo. Así es de que hoy tenemos un programa politemático. Hoy vamos a hablar de el Islam y la poliomielitis. ¿Qué tiene que ver el Islam con la poliomielitis? Pues tiene más cosas que ver que lo que uno pudiera imaginar, y de una forma trágica. Vamos a ver también esta evolución del concepto de Yahvé desde la antigüedad, desde antes de Jesucristo hasta nuestros días. Hablaremos un poco de lo que es la teología y las maromas que dan los teólogos para justificar las contradicciones y absurdos que existen en la Biblia. Tocaremos un poco acerca de la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Hablaremos también sobre el libre albedrío, esta tarugada y el plan de Dios. Y haremos comentarios sobre lo que vaya pasando y platicaremos con nuestros amigos del chat aquí en vivo, en el chat de Spreaker, en donde ya se encuentra mi amigo Héctor Ciales, al cual saludo muy afectuosamente. Y bueno, sin más, pues comenzamos, ¿no? La irracionalidad religiosa presenta profundas implicaciones y riesgos para la vida de las personas, incluso para aquellas que no profesan ninguna religión. Uno de los aspectos más peligrosos del apego religioso a ideas basadas en la ignorancia, el fundamentalismo y la fe,
tiene que ver con gravísimos problemas de salud pública, como veremos en esta fosa séptica. Durante la Edad Media, el mundo conocido fue asediado por innumerables enfermedades. En el siglo XIV, Europa padeció una pandemia de peste negra que, a pesar de las oraciones de millones de personas, acabó con la vida de 1/3 de la población del mundo conocido. Esta enfermedad viajó al viejo continente desde el norte de la India, se extendió por Oriente Próximo, Italia y de ahí a Francia, la península ibérica, Gran Bretaña, Suecia, Noruega, hasta llegar a Rusia. En aquel entonces, la humanidad percibía el mundo mucho más grande que lo hacemos hoy en día. Las migraciones eran frecuentes pero complicadas. Las distancias que hoy se recorren en horas se hacían en esa época en meses. La población era mucho menor y las personas que viajaban no eran tan numerosas como lo son ahora. Sin embargo, una enfermedad logró, en esas condiciones, en menos de un siglo, llegar desde la India hasta Noruega y, de paso, acabar con la tercera parte de la población. Además de la peste negra, la humanidad también fue diezmada por la viruela, de la cual se dice que mató a más personas que todas las demás enfermedades infecciosas juntas. En el siglo XVII, el médico británico Edgar Jenner observó que los campesinos que ordeñaban vacas contagiadas con la enfermedad no la contraían e inoculó a un joven con una muestra extraída de la mano de una granjera infectada con viruela de las vacas. Algunos días después, inyectó al joven con la viruela humana, pero no desarrolló la enfermedad. Con esto se inició una gran revolución en medicina. Jenner, por medio de la observación, el análisis, el pensamiento racional y la ciencia, había descubierto la vacunación, salvando decenas de millones de vidas que la oración no habría podido salvar jamás, pues la tasa de mortalidad de la viruela era hasta del 30%. Sin embargo, esta aterradora enfermedad no fue erradicada del planeta sino hasta 1980, por medio de un agresivo programa de vacunación llevado a cabo durante el siglo XX. El descubrimiento de Jenner fue el primer paso para el desarrollo de otras vacunas como la de la rabia, la de la tuberculosis, la fiebre amarilla, la tosferina y, entre otras, la de la poliomielitis. Esta última enfermedad, producida por el poliovirus, afecta el sistema nervioso central. Puede causar inflamación en las neuronas motoras de la columna vertebral y el cerebro, y llevar a parálisis, atrofia muscular y malformaciones. Ataca principalmente, y esto es lo más cruel de todo, a los niños entre 4 y 15 años, pero puede ser prevenida por medio de la vacunación. Diversas instituciones de carácter internacional como la OMS, la ONU, la UNICEF y Rotary International encabezaron y promovieron campañas de vacunación contra la poliomielitis en todo el mundo. Su objetivo era que esta enfermedad fuera la segunda erradicada del planeta en el año 2005, pero a pesar de haber invertido inmensas cantidades de dinero en esta causa, fueron derrotados. El virus tenía aliados con quienes no contaban. Esta campaña masiva comenzó en 1988, cuando había 350,000 casos de la enfermedad y 125 países aún tenían polio. Parecía que todo el mundo se había unido para derrotar una terrible enfermedad que causa enormes sufrimientos y dificultades motoras a quienes la padecen. Para 2005, el éxito de la campaña era abrumador. Solo 4 países aún registraban casos de polio: Nigeria, Pakistán, Afganistán y la India. La campaña se intensificó en estos lugares. En la ciudad india de Calcuta, incluso las mujeres de alta sociedad se asociaron con las prostitutas para divulgar la buena noticia. Sus hijos serían vacunados contra la polio. Solo era necesario que los llevaran y, sin que nadie les preguntara nada,
dejaran que sus hijos se tragaran 2 gotas de la vacuna. Pero el temible aliado del poliovirus atacó con gran fuerza. Musulmanes intransigentes comenzaron a divulgar la mentira de que la medicina era una artimaña de Occidente para causar diarrea e impotencia. La campaña se vino al traste. Seguramente no faltará quien argumente que los musulmanes no son responsables, que incluso en la cumbre de la Conferencia Islámica en Malasia, realizada en el año 2003, los jefes de Estado de 57 países se comprometieron a acelerar sus esfuerzos para erradicar esta enfermedad. Pero una cosa es lo que dicen los políticos y otra muy distinta, como sabemos, pues es lo que hacen. Ellos y los ulemas, quienes instan a los fieles a oponerse a la vacunación. En Pakistán, por ejemplo, los padres de 24,000 niños se rehusaron a vacunarlos debido a los rumores de que la vacuna causaba esterilidad. De esta manera, una enfermedad que no conoce fronteras ni hace distinciones de raza, religión, sexo o nacionalidad, está aún más lejos de ser erradicada. La polio es un problema global con el que todos deberíamos estar comprometidos, porque un solo caso podría multiplicar la enfermedad nuevamente. Un caso patético es Nigeria, que fue declarada temporalmente libre de polio por la Organización Mundial de la Salud, pero en el año 2017, un grupo de religiosos musulmanes emitió una fatwa que afirmaba que la vacuna contra la poliomielitis era una conspiración de Estados Unidos y de la ONU para esterilizar a los verdaderos creyentes con un propósito genocida. Meses después, la polio había vuelto a manifestarse en la región, a la vez que peregrinos nigerianos la habían diseminado a 12 países entonces libres de polio, entre ellos Yemen, país que dista más de 2,000 kilómetros de Nigeria. Además del problema que representan las constantes migraciones desde países que aún no han erradicado la enfermedad, el crecimiento del Islam y su asentamiento en otros países implica que estas creencias medievales y conspiranoicas también se esparzan incluso a países que han abrazado la racionalidad como Estados Unidos e Inglaterra. En este país, Inglaterra, el jefe de la Asociación Médica Islámica, Dr. Abdul Majid Khatme, se dirigió a los musulmanes diciendo que es contra el Islam vacunar a los niños, pues de acuerdo con el doctor, muchas vacunas contienen alcohol, sustancia prohibida para los musulmanes, y también que tenía partes de animales la vacuna, que no fueron sacrificados a través de un ritual. Con partes de animales, este médico, de quien se esperaría un conocimiento mayor en temas relacionados con la vacunación y la inmunología, se refería a células o incluso proteínas extraídas de células procesadas posteriormente en un laboratorio. ¡Qué estupidez! Lo más lamentable es que la situación no tiene cara de mejorar. Los niños víctimas de la polio son considerados mártires, pues según la Sharia, encontrar una cura para una epidemia antes de que suceda está prohibido. De esta manera, el comportamiento irracional e inmoral de los padres es premiado por la comunidad islámica, que ve al niño como un héroe al padecer en nombre de la religión. Sin embargo, no solo los niños del mundo islámico son víctimas de la ignorancia, la paranoia y la falta de cordura de los guías espirituales musulmanes. Con las migraciones masivas, las facilidades de desplazamiento que nos ha dado la ciencia, la superpoblación, especialmente en países pobres, y el número creciente de creyentes en el Islam, todos los niños del mundo están en riesgo de contraer esta enfermedad, y los esfuerzos de las organizaciones humanitarias, neutrales en los conflictos políticos y religiosos, pues serán en vano, porque hasta que no se haya vacunado al último niño del planeta y pasen varios años sin nuevos casos de polio, pues no se podrá declarar al mundo un lugar libre de esta enfermedad. Hoy la victoria se vislumbra aún más lejos por culpa de la irracionalidad islámica. Pensarán algunos
que solo los fundamentalistas musulmanes representan un problema para la salud pública. No obstante, las posturas ignorantes, dogmáticas, fundamentadas en mentiras, pues no son exclusivas del Islam. Las religiones cristianas también representan un problema. En alguna fosa escéptica posterior, veremos cómo estas religiones cristianas también juegan un papel muy importante en el combate a las enfermedades y la oposición que esta religión cristiana representa para librarnos a todo el mundo de las enfermedades que causan tanta muerte. Vamos a hacer una pequeña pausa y regreso con esto a lo que le he llamado la evolución de Yahvé. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Let my hair right on the ground. Let my eyes see everything around. All the wonderful things above my head. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Bueno, pues el Dios judeocristiano es un término incorrecto. Sí, a lo largo de la historia, este vocablo ha representado diversas concepciones teológicas mutuamente excluyentes. Aunque los cristianos modernos muestran sus escrituras como un bloque monoteísta estricto, en realidad el Dios hebreo primitivo era muy distinto del Dios Padre adorado actualmente por los protestantes, católicos y ortodoxos. Me explico. Los hebreos primitivos no creían en un único Dios. Su teología no era monoteísta, sino enoteísta. Creían que existían varios dioses, pero solo adoraban a uno. El motivo era supersticioso. Si no adoraban al Dios con el que se aliaban, éste los aplastaría inmisericordiamente. Las evidencias textuales del enoteísmo hebreo inicial son patentes para quienes no se dejan cegar por la sana hermenéutica de los mercaderes espirituales modernos. Así algunos textos como presentan a Yahvé como la deidad principal en una asamblea de dioses menores. En la misma línea, y a pesar de los intentos de los traductores modernos para camuflarlo, el primer mandamiento tiene una perspectiva perfectamente enoteísta. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un Dios todopoderoso e inteligente que hubiera pretendido dar un mensaje monoteísta en vez de uno monolátrico, hubiera dicho algo como: yo soy el único Dios real, o no existen más dioses que yo. Pero su mandato real es ser adorado por delante de los demás dioses ajenos que no descarta. En la misma línea está esto de no vayáis detrás de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Jehová tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Su furor se inflamaría contra ti y te haría desaparecer de sobre la tierra. Bueno, aquí no solo no enseña la inexistencia de otros dioses, sino que los acepta, pero advierte sobre no seguirlos, pues Yahvé es celoso y vengativo. Actitud divina bastante imbécil. Un Dios que puede sentir celos de seres inexistentes.
La monolatría hebrea primitiva con el tiempo evolucionó en un monoteísmo estricto, que consideraba falsos a los demás dioses que antes reconocía. Esta fase del concepto hebreo de Dios es popular, pues es la más publicitada actualmente, y hay centenares de textos que la demuestran. Esta divinidad era todopoderosa. Todo ocurría según su deseo. Bien y mal eran creados por él. Un residuo textual fósil de esta fase teológica se encuentra en un texto de Isaías, muchas veces suavizado por los traductores modernos, que dice así: que formo la luz y crío a las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. A partir de esta frase, la religión judía y sus descendientes cristianas e islámicas han buscado constantemente explicar el bien y el mal en el mundo. Siguiendo los lineamientos básicos de Bart Ehrman, las fases siguientes de este proceso explicativo quedaron plasmados en el Torá y la Biblia cristiana. Tras sus triunfos militares iniciales con David, el pueblo de Israel creía que una deidad todopoderosa los había elegido como protegidos y los había librado de su esclavitud en Egipto. Después de asentarse en la tierra prometida, establecieron su reino alrededor del templo en la época de Salomón. Pero con el paso del tiempo, Israel fue víctima de tremendos reveses militares, siendo el exilio en Babilonia tal vez el mayor de ellos. Al buscar explicación de por qué el pueblo elegido era víctima de sus enemigos, apareció otra frase de desarrollo teológico: el movimiento profético. En esta ridícula concepción, los males experimentados por Israel eran el resultado de su idolatría, al abandonar la fe verdadera. Yahvé mismo habría enviado castigos para regresar a su pueblo por el camino recto. A esta mentalidad poco importaba que niños inocentes fueran estrellados contra el piso, que mujeres embarazadas fueran asesinadas haciéndolas abortar a punta de espada, que bebés de pecho murieran de inanición y sed, y que mujeres justas del pueblo idólatra terminaran cocinando y comiéndose a sus propios hijos. La supuesta bondad de Yahvé era muy cuestionable, pues lo que a primera vista parecían actos abominables enviados por un demonio celeste aborrecible e injusto, en realidad para Dios era justicia divina, para corregir la idolatría de su pueblo. Luego de la deportación, los hebreos comenzaron a experimentar otro tipo de mal, adversidades terribles debidas a su observancia de la ley de Dios. Por ejemplo, 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, el gobernador sirio de Palestina persiguió a los hebreos por seguir la ley de Yahvé. ¿Cómo era posible entonces que siguieran sufriendo si cumplían con su parte del pacto y si Dios había prometido bendiciones por ello? La respuesta por primera vez fue medianamente inteligente y dio origen a una nueva fase teológica, el movimiento sapiencial. En este se reconoció que el mal del mundo no siempre era un castigo, sino que era inherente a la existencia. Los ricos abusaban de los pobres, los ejércitos extranjeros aniquilaban pueblos, la adversidad diezmaba sin contemplaciones. Pero ¿cómo se podía entender esto si Yahvé era bueno? La respuesta aún subsiste en nuestra cultura. El mundo estaba en guerra debido a un ser malvado, opositor a Yahvé. Sí, Satán. Esto limpió la faceta negativa de Dios como creador de la maldad, pero puso un nuevo aprieto teológico. ¿Cómo podría ser que Dios permitiera estos males si era justo? La respuesta fue un acto evasivo desesperado. Seguro la situación injusta de este entonces no iba a durar para siempre. Yahvé intervendría, según ellos, muy pronto para acabar para siempre el mal y restaurar la perfección en la creación, arruinada por el opositor, por este Satán inventado, ¿verdad? Ese fue el origen del pensamiento apocalíptico, del cual Jesús de Nazaret fue el exponente más famoso. De las pocas predicciones atribuibles con seguridad a él, están los pequeños apocalipsis sinópticos en los que pronosticó fallidamente
un fin inmediato. Pablo hizo eco a estas ideas apocalípticas del Nazareno y garantizó incluso en palabra de Dios que él no moriría antes del fin. Es claro que el fin inminente no llegó nunca, y que el falso profeta de Nazaret y su émulo Paulo de Tarso estaban equivocados. Entonces, ¿cómo se podría interpretar esto? ¿Por qué el buen Dios no arreglaba su creación perfecta? Una actitud fue la que siguió el cristianismo actual. Estableció iglesias, mantuvo su adoración, deidificó a Jesús y siguió creyendo que algún día iba a llegar el reino de Dios, así sea post-mortem. La otra respuesta fue sorprendente y brillante. Tal vez Yahvé no era un Dios bueno y perfecto. Tal vez era inepto, indiferente o malo. Si se juzga un árbol según sus frutos, ¿cómo se podría juzgar al creador de un mundo repleto de sufrimiento y de mal? La respuesta de la última fase judeocristiana fue la aceptación de un universo inherentemente malo, creación de un Dios inferior e incompetente, y que por primera vez en la historia, el verdadero Dios supremo, trascendente e inefable, se había comunicado con los hombres por medio de Jesús para despertar en ellos la conciencia de su naturaleza real. Vamos a seguir después de esta pausa hablando de esto. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Estoy aquí de regreso en la Fosa Escéptica y ya se está juntando la gente aquí en el chat de Spreaker. Llegó Marvin Girón, que es nuevo, no reconozco ese nombre. Saludos, dice saludos Alfonso y al grupo, pues gracias, muy amable. Germán Santelices, a los que ya todo el mundo conoce, se están haciendo famosos, mi estimado Germán. Y Adrián, que dice un poquito tarde, pero ya llegué. Buenas tardes, noches a todos los escuchas. Bueno, pues saludos a todos. Bueno, sigamos con el tema. Al reconocer que éramos chispas divinas del Supremo Dios y que estábamos atrapados en un mundo denso, imperfecto, el hombre se liberaría y se salvaría a sí mismo. Este fue el surgimiento del gnosticismo cristiano, una respuesta radical ante el fracaso estrepitoso de la apocalíptica y el anquilosamiento mediocre de las corrientes cristianas paulinas. El gnosticismo cristiano, valga la aclaración, no tiene absolutamente nada que ver con la farsa ridícula inventada por Víctor Manuel Gómez Rodríguez en Colombia, conocida como la Iglesia Agnóstica Universal Cristiana. Esta es solo una mezcla amorfa y absurda de cultos de nueva era, del New Age, como dicen los que saben. El verdadero gnosticismo cristiano se conoce ahora muy bien gracias a los textos descubiertos cerca de la población egipcia de Nag Hammadi en 1945. Es una serie de códices escritos en copto, copiados cerca del año 320 de la Era Común, que después de los hallados en Qumran es el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Esta biblioteca incluía, entre otros textos paganos, judíos y cristianos, apócrifos tan importantes como el Evangelio de Tomás y el de Felipe. Cualquiera de ustedes que estén interesados en aprender más sobre estos libros puede buscarlos, porque hay unas excelentes traducciones disponibles en Internet. A partir de este punto, las especulaciones gnósticas comenzaron a generarse a ritmo creciente, incorporando elementos del platonismo medio,
retornando en ocasiones a elementos de sus raíces judías y con elucubraciones febriles, los gnósticos empezaron a tratar de justificar la imposible teodicea. ¿Cómo, a partir de un ser inefable y perfecto, pudo surgir el mal en el mundo? Las respuestas, con diversos matices, van en la línea de señalar la perfección de las cualidades divinas. Por su perfección, estas cualidades deberían tener existencia por sí mismas y emanarían desde la divinidad inefable. A estas emanaciones se les llamaba eones. Entre ellos se encontraban el silencio de Dios, la soledad y la sabiduría divina. Al parecer, tras la emanación inicial del pleroma, que es el conjunto de todos los eones divinos, se habría producido una catástrofe que en algunas ramas del gnosticismo se debían al anhelo de algún eón de conocer antes de tiempo la naturaleza divina. Este anhelo justo y bueno, pero en un momento erróneo, hizo que el eón saliera del pleroma a la manera de una especie de pecado original. Sería este eón caído el que después de complejas interacciones habría creado la materia y el cosmos. Este eón, en algunas corrientes gnósticas, sería identificado con el imperfecto demiurgo o creador del universo y se igualaría al Dios inferior, incompetente y necio de las escrituras judías. La parte final de esta historia es bien conocida. A punta de sangre y fuego, las facciones cristianas originales lucharon por posicionarse, y la versión triunfadora del mito declaró hereje a las versiones restantes, ya que, como todos sabemos, la historia la escriben los triunfadores. Los gnósticos terminaron exterminados en la hoguera por sus amorosos hermanos cristianos a lo largo de todo el medioevo. La promesa de Jesús de un reino de Dios con justicia, paz, amor y bienestar para toda la humanidad se transformó en una institución eclesial polisiva que seguiría eternamente en un mundo cada vez más podrido, injusto e inhumano. Y la venida inminente del reino que se daría en el siglo I, pues siguió demorándose durante 2000 años y seguirá atrasándose per secula seculorum. Por último, de la versión paulina del cristianismo emanaron todo tipo de troncos como el catolicismo, la ortodoxia y el protestantismo, y centenares de ramas secundarias, cada una de ellas con la única religión verdadera y únicas herederas de la fe en el demonio enoteísta de los hebreos primitivos. El análisis histórico lo muestra claramente. De un Dios entre todo un panteón a un monoteísmo con una divinidad caprichosa y sanguinaria, pasando por un Dios en lucha con un antidios, para terminar en una deidad incompetente creadora de un mundo imperfecto, contrapuesta a un Dios inefable que se comunicó con la humanidad por primera vez a través de Jesús. El concepto judio-cristiano de Dios pues no es el de un padre amoroso de la humanidad que se haya revelado gradualmente a sus hijos según cierta economía de la salvación enrevesada y tonta. Es solo un mito supersticioso previo a la edad del bronce que se ha modificado y amoldado gradualmente al avance cultural de las sociedades que lo han idolatrado, justo como una especie de biología biológica o se adapta evolutivamente a los cambios ambientales. La historia del desarrollo teológico judio-cristiano es una muestra más de que ese concepto de Dios es un mito que solo existe en las cabezas de quienes doblegan su razón ante fábulas prehistóricas. Y ya que hablamos de teología, hablemos un poquito y profundicemos un poquito más acerca de este término, la teología. La subestimación a la que se somete el propio hombre prehistórico ante las fuerzas incontrolables e inexplicables de la naturaleza contrasta radicalmente con la idea de un ser fabuloso y de incalculable poder al que se le confiere un bagaje de características antropomórficas que dan forma a un ser tan inimaginable como contradictorio. Es la forma más ancestral y primitiva de institucionalizar los propios miedos surgidos de la inherente ignorancia de las causas de todos aquellos fenómenos extraordinarios que
que han sido desmitificados por la constante labor de la curiosidad humana, a través de la ciencia y de la concesión de la total primacía de la razón sobre la sinrazón. La escalada sin fin de atribuciones divinas, que no son más que las mismas humanas elevadas hasta aquellos puntos inimaginables que desearía su vanidad, empequeñece al hombre desposeyéndolo de una dignidad que le pertenece por derecho propio y que es pisoteada por los entes quiméricos que él mismo inventó, dando lugar a una sumisión a unos poderes necesitados de honores y loanzas, fruto de la soberbia y del orgullo que caracterizan las típicas relaciones de poder en la jerarquía humana. Ciertamente no se pueden inventar nociones nuevas e inexistentes sin referentes existenciales. La patente invención de la que emana la idea de Dios solo puede producir atributos humanos. La contradicción que surge de la propia semántica de lo divino es el resultado lógico de la falta de fundamentos a la hora de elaborar dicho concepto, y la falta de suspicacia en el pueblo primitivo allanó el camino hacia la confección de dicho ser, que pronto fue objeto de retoques y modificaciones al gusto, amoldándose a las necesidades culturales y psicológicas de cada civilización. No fue una tarea de poca importancia, por parte de los primeros teólogos de la Iglesia, esto de armonizar la cara más cruel y vengativa del Dios asesino con la misericordiosa y bondadosa cara de la de su supuesto hijo, que contradiciendo y contrarrestando a su progenitor, posibilitó la creación de una ciencia dedicada exclusivamente a deshacer los entuertos que produjo la imaginación humana en el intento de dominar a una plebe que solo podía ser sometida a través de las exigencias y caprichos de los dioses, los cuales amenazaban con terribles castigos ante el incumplimiento de sus deseos. La Iglesia Católica, para acabar pronto, ha inventado un ser tan inimaginable que ha tenido que crear un cuerpo teológico para intentar explicar lo inexplicable. Y ante la imposibilidad de demostrar la cuadratura del círculo, presenta unos conceptos vicarios que sustituyen la lógica humana. Así pues, la fe constituye el principal pedestal en el que se sustenta la creencia en lo increíble, siendo un espléndido artificio con el que se autoalimenta la virtud que consiste en creer sin ver. Mientras que perder la fe es considerado como una ofensa al propio Dios, al que únicamente se puede acceder por fe, el creyente queda atrapado en un círculo vicioso que reclama una petición de principio totalmente impropio de la de una divinidad, que queriendo darse a conocer entre sus súbditos, juega al escondite, impidiendo que la razón pueda vislumbrar un Dios que pretende ser racional, amenazándoles con un enfado descomunal si no consiguen ver con el mismo ojo las dos caras de una moneda a la vez. Pero la teología pretende ver, señoras y señores de la fosa escéptica, tapándose los ojos, lo que los demás no pueden divisar con los ojos abiertos, eludiendo a toda costa la aclaración de unos principios de los que dependen todas sus derivaciones, que son objeto de indagaciones y elucubraciones ilógicas, como consecuencia de dar por cierta la premisa principal que la propia Iglesia prohibió investigar. Sigamos, después de esta pausa, hablando de la teología y de lo inútil que es discutir la teología, pues se basa en puros supuestos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Everybody wants a taste of me. I'm on a silver platter for you. Everybody is a fantasy. I can be what matters to you. Oh baby, I'm all we need. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Everybody wants to play my game. I'ma share the history with you. Everybody wants to know my name. I'ma share the history with you. I'll be with you every day. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Get a little bolder, have a drink of my own wine. Get a little closer, have a
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Saludo a Volte Sorya y dice: interesante la evolución de Yahvé. Yo la apreciaba desde el punto de vista antropológico, pero había perdido varios aspectos como el origen de la maldad. Pues muchas gracias, mi estimado Volte. Adrián dice: está también el Evangelio de Judas, muy interesante. Germán Santelice, sería mejor llamarla tontología. Sí, claro. Pablo Llorens, buenas noches, Alfonso y audiencia de esta querida fosa. Saludos a todos desde Uruguay. Mi estimado Pablo, muy interesante lo que se habló hoy en el grupo de Telegram acerca de la logosofía que Pablo Llorens puso en la mesa y que hubo alguien que le contestó con una disertación interesantísima que ahí quedará el audio de él y que sería bueno que todos la escucharan. Muy interesante realmente la plática que se sostuvo hoy en Telegram y en la fosa escéptica, en el grupo de Facebook. Alguien convocó a un debate, no un debate, sino una muestra de memes que también estuvo muy chistoso. Esperemos que estas actividades continúen tanto en el Telegram como en la fosa escéptica en el grupo de Facebook. Para acabar con esto de la teología, es desconcertante la actitud de teólogos llamados liberales que desmarcándose de las directrices inquisitoriales de las autoridades religiosas, descubren ciertas irregularidades como producto de la nueva investigación exégita, por lo que deberían sospechar de toda la teología y no obstante solo la parchean, proporcionando ante los feligreses una mayor sensación de autenticidad ante lo que únicamente puede ser verdad o mentira total. Los fundamentos racionales que caracterizan cualquier argumento lógico son desconocidos en una teología repleta de contradicciones entre sus postulados, que surgieron desde la subjetividad interpretativa de algunos, que se erigieron en hermeneutas infalibles gracias a suponer el cero error de los textos que la propia Iglesia les atribuyó. Solo la constante necedad en mantener fuera del error lo que es falso por sí mismo, escamoteando la más mínima lógica, puede sostener una teología que ha sido rebatida sin dificultad por el arte que permite discernir lo verdadero de lo falso, llamado comúnmente filosofía, la cual hace inútil cualquier pretensión de racionalidad de unas creencias que, de ser racionales, pues no necesitarían de la fe. No hay disciplina más inútil que la teología. La ingente cantidad de elucubraciones que la protagonizan intentan averiguar la mente de un Dios que ella misma dice que es inalcanzable. Dirigen a los fieles a través de los caminos y designios de ese Dios que ella afirma ser inescrutables, pero paradójicamente la Iglesia se convierte en experta de lo desconocido, sabiendo más que nadie lo que es Dios y lo que no es, lo que quiere de nosotros y lo que no quiere, y cuando los acontecimientos de nuestra vida son fruto de su voluntad o no lo son. Mientras el pueblo permanecía indocto, la Iglesia no tuvo dificultades a la hora de adoctrinarlo por medio de meandros teológicos que contentan a los pocos exigentes. Pero con la llegada de la era de la ciencia y el predominio de la razón, único camino para la obtención del conocimiento, los malabarismos argumentales de los teólogos no solo no resisten los embates de la lógica, sino que deben enfrentarse a la cruda realidad de los resultados propiciados por la nueva exégesis imparcial de investigadores e historiadores comprometidos con la verdad. Mientras que la Iglesia dispone de teólogos y los reúne junto con toda su jerarquía en concilios para dirimir grandes dudas, por ejemplo, si la Virgen era virgen o no, si Dios o Jesucristo era pobre o no. Sí, mientras que esas dudas han estado presentes a lo largo de toda su historia, dando lugar a herejías y sectarismos, provocando persecuciones y tormentos a los que disentían de la oficialidad ortodoxa, no es extraño que Dios no dejara bien claro lo que realmente quería de sus hijos, en lugar de dejar en manos de unos escritores llamados evangelistas que ni se pusieron de acuerdo en lo esencial, ni supieron concretar la voluntad divina en un montón de escritos ambiguos, confusos, contradictorios, lejos de la claridad, de la concisión y precisión propios de un Dios que pretende darnos unas directrices.
La existencia de un Dios como el que postula la Iglesia Católica ataca directamente la dignidad del ser humano, que es convertido en contra de su voluntad en un esclavo sufriente de una autoridad que, por ser quien es, no debería necesitar, al ser perfecto, ningún tipo de vasallaje. Los hombres que se someten voluntariamente a una autoridad divina ignoran que la dignidad humana está por encima de cualquier Dios, cuya existencia, si fuera el caso, no le permite bajo ningún concepto tener derechos sobre lo que él ha creado al construir. Ese Dios es el productor del mayor abuso de poder imaginable. Solo la condición de ignorante, inherente en el hombre primitivo, podría justificar la creación de una idea tan maquiavélica como injusta. Y al hombre moderno le corresponde barrer de la mente a un ser que tantos sufrimientos y desgracias le ha supuesto en contra de ningún beneficio. La necesaria existencia de Dios, en contra de su contingencia, debería dar como resultado un ser razonable al que se pudiera acceder por la razón humana. Mas no hay mayor contradicción, a la luz de una mente lógica, que la idea de un ser perfecto con necesidades, de un Dios omnisciente que necesita de la oración para saber lo que queremos, de un Dios bondadoso que permite el mal, de un Dios todopoderoso que para solucionar sus propias imperfecciones tiene que enviar a su Hijo para subsanarlas. Bueno, su Hijo, que es Él mismo, pero también es una paloma. O sea, los teólogos dan maroma y media. En fin, de un Dios tan irracional que solo la irracionalidad de la fe puede hacer posible su existencia. Voy a hacer una muy pequeña pausa para hablar esta cosa que me saltó hoy en la mañana como duda. Me puse a investigar y aquí se las traigo. La Torre de Babel y la confusión de las lenguas. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Y fíjense que las facultades de teología, sí, donde se estudia, ¿no? Esta disque ciencia, la teología, y las facultades estas, las más importantes del mundo, tanto católicas como evangélicas, reconocen la profusión de mitos en las Sagradas Escrituras desde hace mucho tiempo, y lo enseñan en los cursos avanzados de seminarios y posgrados en teología, aunque las facultades católicas sugieren no mencionarlo a los creyentes rasos. O sea, a todos nosotros, o a los que siguen la fe religiosa. De otro lado, en los países protestantes, los resultados de esas investigaciones se filtraron al público general hace casi siglo y medio. Las consecuencias para muchos protestantes rasos fueron insoportables. En pleno auge del racionalismo y el positivismo científico, si la Biblia estaba repleta de mitos, ¿cómo podría ser veraz? Este panorama sombrío para el literalismo hizo que surgiera una variedad de movimientos fundamentalistas bíblicos que reclamaban una inerrancia, o sea, que no había error en las Escrituras en todos los campos. O sea, aseguran que las Escrituras no contienen errores.
Son estas sectas las que tanto auge están tomando últimamente en los países subdesarrollados, gracias en buena parte a la ignorancia en materia científica de la población en general. Estos credos se han encargado de desinformar a sus seguidores, llamando mentiras satánicas a las teorías científicas más respaldadas de la historia, y mostrando sus escrituras como si sus narraciones fueran 100% un hecho. Esto, sobra decirlo, está creando ciudadanos incapaces de discriminar entre realidad y fantasía, con los problemas que eso conlleva para la democracia. Independientemente de si el lenguaje mítico puede transmitir verdades profundas de la realidad humana con una hermenéutica de tipo alegórico, lo cual es cuestionable, la realidad es que quien lea la Biblia sin prejuicios, con una mente racional, encuentra abundantes mitos patentes desde su comienzo hasta su final. Un ejemplo particularmente corto y diáfano es el relato de la Torre de Babel, que está en el Génesis, y que todos los biblistas y exégetas serios reconocen como una fábula que nunca ocurrió, pero que los cristianos de corte fundamentalista, sobre todo en Norteamérica, consideran verdad histórica absoluta. Vamos juntos, ustedes y yo, a examinar este relato según la traducción que hace la Biblia Reina Valera. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Un día se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y después dijeron: «Vamos, órale, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: «El pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Pues vámonos. Así lo esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel a esta torre, porque ahí confundió a Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este relato presenta la diversidad de lenguas humanas como un castigo por el orgullo humano. Supone que inicialmente hubo una sola lengua, pero por tratar de construir una torre que llegara al cielo, Yahvé habría confundido las lenguas y de ahí habrían surgido los idiomas. Es como interlingua, como una escuela de idiomas, pero en chingón, en bonito. Se pueden notar algunos aspectos divertidos, obviamente, ¿no? En primer lugar, el versículo inicial contradice lo que aparece justo en el capítulo anterior de la Biblia, donde se mencionan las diversas lenguas de los descendientes de Noé. Pero dejando de lado esta contradicción intrascendente, hay otros aspectos que señalan el lenguaje mítico y la ignorancia científica del autor de este relato. Dejando de lado la antropomorfización de un Dios supuestamente todopoderoso y omnisciente que tiene que bajar para ver la ciudad y la torre, pues la frase puesta en boca de Yahvé al ver a los humanos construir su torre de ladrillo y asfalto, o sea que como se le conoce como brea, es muy ejemplificadora, ¿no? Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada los hará desistir. Hasta una persona con conocimientos muy débiles de albañilería sabe que las leyes físicas hacen imposible construir una torre de 500 kilómetros de altura hecha con los más avanzados materiales de la era espacial. ¿Acaso esas leyes no harían desistir a un puñado de babilonios ignorantes de hace miles de años,
cuyos materiales más avanzados de construcción eran el ladrillo y la tal mencionada brea, es contundente, ¿no? El autor de este relato del Génesis puso en boca de Yahvé una preocupación ridícula, la de que los babilonios construyeran una torre que llegara al cielo. Que el autor haya puesto a Yahvé a confundir las lenguas para evitar la construcción de un edificio imposible de construir, pues muestra la absoluta ignorancia científica del autor plasmada en lenguaje mítico. Dejando de lado los absurdos de alcanzar el cielo con una torre y de un Dios supuestamente inteligente que se preocupa tanto que toma medidas al respecto, hay una sección que demuestra la falta de historicidad de la fábula. Es la explicación del surgimiento de los lenguajes. Es un hecho que los lenguajes evolucionan. Cualquier escucha de esta fosa escéptica, sobre todo de los que hablan español, o del español actual, que trate de leer el Cantar del Mío Cid de cerca del año 1200 de la Era Común, se encontrará con una versión de español asombrosamente distinta. Lo voy a probar, fíjense. A continuación voy a leer un pequeño fragmento de este libro y verán que poco se entiende. Y dice así: Flavó mío Cid, el que en buen hora cinchó espada. Martín Antolines, so de sardía lanza. Si yo vivo, doblarvos he la soldada. Espeso he el oro a toda la plata. Bien lo vedes que yo no me trayo nada. Huevos me serié por toda mi compaña. Ferlo he amidos, de grado no abriré nada. Ándenle, ¿le entendieron? Si se utilizara la grafía arcaica, la lectura se haría imposible para un lector normal en esta época. La realidad es que el español, como todos los idiomas romances, desciende de un dialecto del latín. Su evolución se puede rastrear documental y lingüísticamente a lo largo de los 2 últimos milenios. A su vez, el latín, junto con casi todos los lenguajes occidentales, han derivado del antiguo indoeuropeo. Este resultado es aceptado unánimemente por todos los filólogos y lingüistas. La explicación mítica del Génesis para el origen de los idiomas es falsa, pues es un hecho que 2 poblaciones que se aíslan geográficamente empiezan a acumular variaciones lingüísticas que hacen divergir sus lenguas de forma gradual, pasando primero a ser dialectos de una misma lengua, hasta que al final, tras unos siglos, se separan tanto que tienen que catalogarse como idiomas distintos. En México, cada región del país tiene un dialecto y unas palabras que no entendemos los que vivimos en otro lado. Es un hecho, entonces, los lenguajes no se crean, evolucionan. Está empezando a caer un aguacero aquí en donde vivo, y si se va la luz, haré una parte 2, desde donde corte hasta el final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno. El relato de la Torre de Babel no es más que un intento primitivo de explicar la existencia de los lenguajes, en una época en la que no se sabía que los idiomas evolucionan, por parte de personas que creían que la Tierra era un círculo plano, con el firmamento encima como un domo, como un domo sólido que se podía alcanzar con una torre. Desde esta cosmovisión primitiva, es comprensible que el Dios que morara sobre el domo del firmamento se preocupara y tomara medidas para evitar la invasión humana a sus dominios. Y también se explica que el redactor usara esa fábula para dar una moraleja sobre la soberbia. Por supuesto, queda sin explicar por qué los primeros en alcanzar el espacio fueron los comunistas ateos de la Unión Soviética a mediados del siglo pasado, con el primer satélite artificial, el Sputnik 1, y con el primer cosmonauta en vuelo orbital, Yuri Gagarin. La preocupación de Yahvé ante unos babilonios que pretendían llegar al cielo con un método imposible, y su despreocupación absoluta ante unos comunistas ateos invadiendo sus dominios con tecnología científica adecuada. Pues esto resulta incomprensible, ¿no? Este mito y muchos otros muestran que la Biblia no es un documento históricamente fiable, sino que constantemente usa el lenguaje de la fábula para transmitir ideas primitivas. Más importante aún, muestra que las religiones cristianas evangélicas de corte norteamericano basan su teología científica, basan en esto su fe, ¿no? La verdad os hará libres, reza un dicho adjudicado al nazareno
en el Evangelio según Juan. Si las bases fácticas de estas sectas evangélicas son tan erróneas, ya se podrá concluir sobre el tipo de libertad que estas sectas ofrecen. Voy a hacer una pausa. Cuando regrese vamos a hablar del libre albedrío. Siempre los religiosos hablan de esto, del plan de Dios y el libre albedrío. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso así de rápido para ver si le gano, porque cada vez que llueve fuerte por donde vivo se va la luz, entonces tengo ese temor bien fundado por evidencia, ¿eh? Dice Germán Santelices, dice Pablo Llorens, perdón. Buenas noches, Alfonso, querido Afoso. Eso ya lo leí. Dice Volte Sorja, dice, los evangelios fueron escritos muchos años después de los 4 aceptados. Mediante la escritura se sabe la dirección de una persona, aunque no deja de haber inconsistencias. Y sigue diciendo, la Torre de Babel tiene un fundamento real en la antigua Babilonia. Obvio, no de corte místico, pero sirvió de base para el mito. Es muy interesante, prometo ponerlo en el grupo. Ah, pues órale, bienvenida a toda la información que amplíe de lo que estamos hablando aquí. Germán Santelices dice, en toda la humanidad se hablaba una sola lengua y ese lenguaje era el ñero. Pues la verdad que sí, te pasas a creer que sí es cierto. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Esta es palabra de Lucas. Bueno, los monoteísmos se basan en dogmas que tratan de describir las características de su deidad inefable. Le adjudican omnipotencia y omnisciencia. También se dice que Dios es un Padre amoroso, sabe lo que nos conviene, escucha nuestras oraciones y nos colma de bendiciones si aceptamos su guía. De ser por Él, nos salvaría a todos, pero también es perfectamente justo. Por eso nos habría creado libres para elegir entre el bien y el mal. Si hacemos su voluntad, recibiremos vida eterna, y si no, la condenación. Esto sería parte del plan divino para la humanidad, establecido desde tiempos eternos, cuyo desarrollo ineludible no puede ser detenido por ningún mortal, porque, como dice la gente, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Son pilares de la fe que Dios tiene un plan perfecto trazado desde la eternidad. Cada uno de nosotros estaba en su mente antes de que fuéramos siquiera concebidos. Que nuestras vidas tienen sentido porque formamos parte de ese plan y que Él quiere que todos nos salvemos porque ama incluso a los pecadores. Pero como contraprestación, tenemos libertad para elegir entre el bien y el mal, porque Él desea que lo amemos libremente. ¿Qué problema puede haber en creer este conjunto de afirmaciones? Aceptar todo esto no implica renunciar a la razón, no es un suicidio intelectual. ¿O sí? Examinemos estos dogmas detalladamente. Los hechos objetivos muestran que Dios ama mucho la libertad humana,
tanto que permitió que un presidente bautista decidiera lanzar 2 bombas atómicas sobre Japón en 1945. Dios respetó tanto la libertad de Harry Truman que 90,000 personas en Hiroshima y 70,000 en Nagasaki fueron vaporizadas en milisegundos, y muchos más sufrieron meses y años de agonías prolongadas por quemaduras radiactivas cancerígenas, sin importar las decenas de miles de plegarias de las víctimas al despertarse en esa mañana fatídica. Ninguna fue escuchada. Al parecer, Dios ama más la libertad de un genocida estadounidense que la vida de más de 160,000 japoneses inocentes. ¿Por qué Dios no los protegió como a los hebreos en el Éxodo? ¿Por qué no movió el corazón de la tripulación cristiana del avión para evitar el genocidio? Tal vez no seguían la religión verdadera. Truman y sus militares eran cristianos, y esos nipones solo eran un montón de paganos sintoístas dignos del fuego nuclear. O tal vez no. El 11 de septiembre del 2001, antes de ir a trabajar o antes de abordar sus respectivos aviones, numerosos cristianos oraron por su protección, pero murieron aplastados entre toneladas de escombros y chatarra. Dios valoró más el libre albedrío de Osama Bin Laden al estrellar 2 aviones contra las torres que las plegarias de las víctimas y sus familiares desesperados que rogaban por sus seres queridos. Tal vez, como los japoneses, estaban orando al Dios equivocado. Bin Laden es musulmán y sus víctimas eran dignas de la ira de Alá. Ante este panorama, las palabras de Jesús citadas al comienzo suenan huecas. ¿Qué padre si sus hijos le piden salud les arroja un avión a 900 kilómetros por hora cargado de combustible? ¿Qué padre si sus hijos le ruegan protección los mata con una explosión atómica? Estos hechos incontestables muestran un error insalvable en el cristianismo. Si el hombre tiene libre albedrío, entonces no puede existir un plan de Dios y viceversa. Esto se puede demostrar por reducción al absurdo. Asumamos lo siguiente. Aunque Dios anhela que todos se salven, nos da libre albedrío. Dios tiene un plan con una misión especial ineludible para cada persona. Si estas premisas son ciertas, entonces cada ciudadano de Hiroshima y Nagasaki fue creado por Dios para cumplir una misión de su plan. Dios quería que Truman no matara a nadie, pero le permitió asesinar a los japoneses inocentes. Truman truncó el cumplimiento de la misión de los 160,000 japoneses inocentes. Cualquier plan divino que dependiera de las víctimas quedó truncado. Entonces no existe plan de Dios ineludible. Esta conclusión muestra que la aceptación de la primera premisa refuta la segunda. Si alguien puede destruir la misión de decenas de miles de personas que Dios quería vivos, entonces no se cumplió su plan y por lo tanto no es posible que dicho plan exista. Esto se puede probar de forma más general. Si el plan divino incluye un propósito eterno para todos y si somos libres asesinar a quienes queramos, entonces Dios debe respetar nuestra libertad de asesinar a alguien antes de que se cumpla su propósito. 2. El propósito para esa víctima no se cumple. 3. Su propósito eterno no se cumple. 4. No puede existir dicho plan ineludible. Esto recibe corroboración fáctica como la mostrada. Dios valoró más la libertad de Hitler que la vida y ruegos de sus millones de víctimas. Por tanto, si el hombre tiene el poder de truncar cuando quiera la existencia de cualquier persona con una misión en la vida, entonces el plan de Dios es susceptible de ser truncado por el hombre y por tanto no existe. El panorama para quien ora es desolador. Si al levantarse ora por la salud de su familia, pero un asesino decide masacrarla, Dios no intervendrá, como no intervino en Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz o las Torres Gemelas. Dios valora más el libre albedrío del psicópata. ¿Qué salida encuentra el creyente? La negación. Insistirán en la existencia del proyecto divino. Los caminos del Señor son inescrutables, carnal.
Es lo que nos van a decir, ¿verdad? Sugiriendo que las más de 160,000 muertes instantáneas y las centenares de miles de agonías por cánceres y quemaduras radioactivas estarían previstos en su plan, un plan genocida que Dios considera infinitamente justo. Como esto requiere que otras personas ejecuten genocidios, los autores solo estarían siguiendo el derrotero de Dios. De lo contrario, el plan no se habría llevado a cabo. Los militares, ante la encrucijada de bombardear o no hacerlo, tendrían que haber optado por lo primero. Serían títeres de Dios, piezas ciegas de un plan minucioso de exterminio. No habrían sido libres. El libre albedrío no existiría. Esta conclusión también se puede demostrar de forma más general. Si cada persona tiene una finalidad ineludible en el plan de Dios, entonces debe llevarlo a cabo. Entonces nadie podría decidir oponerse a las acciones de su cumplimiento. Entonces nadie sería verdaderamente libre. Si Dios tiene un plan, somos autómatas que seguimos su antiguo derrotero planteado de antemano. Más aún, orar, rezar, no tendría sentido. Sería pedir a Dios que cambiara su derrotero planteado desde la eternidad. Si lo hiciera, habría cambiado su plan al vaivén de nuestras peticiones, y eso refutaría la mismísima existencia de dicho plan eterno. Estas conclusiones concuerdan con lo que se deduce de la supuesta omnipotencia divina. Si Dios todo lo puede, puede saberlo todo. La omnisciencia es un corolario de la omnipotencia. Si todo lo sabe, sabe qué decisiones tomaremos desde milenios antes de nuestra existencia. Si conoce de antemano nuestras decisiones, puede escribir todos y cada uno de nuestros actos de antemano, incluso nuestra aceptación o rechazo de su voluntad. Si nuestra aceptación o rechazo de Dios está determinada de antemano, entonces nuestra salvación o condenación está predestinada. Si nuestra condenación está predestinada, no importa cuánto deseemos aceptar a Cristo como Dios y Salvador personal, o cuán fielmente recibamos la penitencia seguida de la Eucaristía diariamente, terminaríamos condenados, todo sería inútil. De la misma forma, si en el libreto divino estuviéramos destinados a la salvación, no importa cuánto robemos, cuántas personas desmembremos vivas, cuántos menores violemos, cuántas bombas atómicas detonemos sobre millones de inocentes, terminaríamos salvados. Bien lo dijo Lutero: si la gracia es verdadera, debes entonces llevar el pecado verdadero, no uno imaginario. Dios no salva a aquellos que son solo pecadores imaginarios. Sé pecador y haz que tus pecados sean graves, pero haz que tu confianza en Cristo sea aún mayor, y regocíjate en Cristo que vence el pecado, la muerte y el mundo. Ándale pues, Lutero. Si estamos predestinados, Dios sería un padre creador de autómatas que seguirían su plan a rajatabla, y al final de su existencia preprogramada recibirían un premio eterno o un castigo infinito por seguir su rol. Un verdadero modelo de justicia: crear autómatas con una tortura eterna preprogramada y hacer que oren para salvarse a pesar de que serán ignorados. La salida del creyente ante semejante encrucijada es otra vez rehusarse a creer que somos autómatas. Tendríamos que ser verdaderamente libres, o Dios no sería justo al premiarnos o castigarnos. Pero si eso es así, entonces nosotros decidiríamos nuestros actos solo en el momento en el cual se dieran, y hasta ese momento nada ni nadie podría saber la conclusión de lo que fuéramos a escoger. Si esto es así, Dios no podría saber de antemano nuestras decisiones y por lo tanto otra vez ni existiría plan de Dios, ni Dios sería omnisciente y por consiguiente tampoco sería omnipotente. Es un panorama opuesto al de la fe. Si somos libres, Dios no es todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso, somos autómatas. No pueden ser las dos cosas a la vez. O se elige la omnipotencia de Dios, o se elige nuestra libertad. Las conclusiones anteriores, todas opuestas a las creencias cristianas mayoritarias, se deducen de sus dogmas siguiendo un camino lógico simple. Si los dogmas citados son ciertos, sus conclusiones refutan los mismísimos dogmas. La fe es una completa reductio ad absurdum. Tener fe es un suicidio intelectual. Si el Dios amoroso tiene un plan,
Este involucra la vaporización instantánea de decenas de miles de personas inocentes que oraron el mismo día por su protección. Si Dios es omnipotente, somos autómatas y nuestro castigo o premio eterno es inmerecido. Si Dios es omnipotente, nuestro destino es ineludible sin importar nuestras decisiones. Si Dios tiene un plan ineludible, pedirle en oración es superfluo, pues el desenlace no dependerá de ello. Si tenemos libre albedrío, entonces Dios no tiene un plan ineludible. Si tenemos libre albedrío, orar por protección es vano, pues Dios no interfiere con la libertad de los homicidas. Si tenemos libre albedrío, Dios valora más la libertad de un genocida en masa como Stalin o Hitler que la vida y las oraciones de millones de personas. Si tenemos libre albedrío, Dios no es omnipotente. Si Dios es omnipotente, entonces somos autómatas. Todas estas conclusiones contrarias al cristianismo y muchas más se deducen lógicamente si se aceptan los dogmas cristianos. Esto muestra que la fe cristiana es lógicamente inconsistente y por tanto falsa como un todo. Aceptarla requiere mantener en la mente ideas contradictorias al mismo tiempo. Requiere violar el principio mínimo del pensamiento humano, la no contradicción. No puede ser cierta una afirmación y su negación simultáneamente. Menos aún decenas de afirmaciones y sus respectivas negaciones. La fe cristiana exige creer premisas inconsistentes que violan los fundamentos de la lógica. A pesar de lo que pregonen clérigos y fieles, seguirla es un suicidio intelectual. Lutero, mencionémoslo otra vez, lo expuso de una forma clara, aunque repulsiva. Ya que la novia del diablo, la razón, esa ramera bonita, viene y piensa que es sabia y que lo que dice y piensa es el Espíritu Santo, ¿quién puede ayudarnos entonces? Ni jueces, ni doctores, ningún rey o emperador, porque la razón es la principal ramera del diablo. ¿Cómo la ves? Y para acabar, Ricardo Galdames dice: el libre albedrío sirve para justificar los fallos de la Biblia y para que el creyente sea el culpable de sus propias desgracias. Ricardo Galdames, usé tu frase para acabar con esta fosa escéptica, porque, como dijo el presidente de los Estados Unidos mexicanos, nos cayó como anillo al dedo. Bueno, con esto termino la fosa escéptica del día de hoy, la número 143. Sigamos, escúchenla con detenimiento y sigamos comentándola en el grupo de Facebook y en el grupo de Telegram, que ahí está la plática muy, muy, muy sabrosa. A todos ustedes les agradezco mucho el favor de su atención. Por ahí coloqué en el grupo de Telegram y en el de Facebook que la mejor forma de apoyar a la fosa escéptica es suscribirse. ¿Que sea gratis? Bueno, para que ayuden económicamente a la fosa escéptica hay de dos sopas. Una, suscribirse en Spreaker para tener ahí les conviene porque les van a dar unas alarmas, ¿verdad? Les van a avisar cuando estemos en vivo y eso de alguna manera es conveniente. Y la otra, que es gratis y que por cada suscripción que ustedes hacen, que también es gratis, pues a mí me repercute económicamente muy, muy poco. Lo que quiero lograr es que la fosa escéptica no me genere a mí ningún gasto, como no se los genera a ustedes por oírla. Entonces, partiendo de esa equidad financiera, pues entonces, si se suscriben a Spreaker, pues voy a poder tener ese ingreso que me permita tener la fosa escéptica funcionando sin desembolsar dinero alguno. La otra forma es en iVoox, apoyar económica y directamente en económico. Creo que a partir de €1, que son 20 pesos, 22 pesos mexicanos, que es lo que cuesta una Coca-Cola, ¿verdad? Al mes. Entonces, los que puedan hacerlo, donar un euro al mes o más, ¿verdad? Si desean hacerlo de mayor cantidad, pues bienvenido. Pero lo mínimo creo que es €1. Háganlo por iVoox. Y si no quieren desembolsar peso alguno, suscríbanse en Spreaker y se les notificará cuando estemos en vivo y eso me ayudará a mí económicamente. La situación está difícil para todos
Así es de que pues yo optaría por lo gratis, ¿verdad? Pero si ustedes tienen un poquito más de posibilidades, pues son bienvenidos las aportaciones en económico directamente. No se fue la luz. Llovió, está lloviendo como si se fuera a caer el cielo, pero no llovió. Y nos permitieron los dioses del Olimpo y todos estos dioses creados por nosotros mismos concluir con bien esta fosa séptica. Les agradezco mucho, vacúnense, cuídense. El efecto rebaño lo tenemos que alcanzar de alguna manera y la mejor forma de hacerlo es vacunándose. Sí duele, sí hay cierto malestar, sí hay repercusiones, pero es mejor eso a estarnos exponiendo a un virus que ha cobrado miles, tal vez millones de vidas en todo el mundo. Así es de que nos estamos viendo. Gracias a los que estuvieron aquí charlando conmigo en el chat en vivo de Spreaker. Un saludo para todos ellos y mi agradecimiento infinito. Yo ya me voy. Nos vemos en la próxima, que viene siendo el domingo. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.